¿Cuántas veces has optado por quedarte callado cuando sabías que tenías que hablar? Te muerdes de la lengua, piensas que no tiene ningún sentido el hablar, que no vas a conseguir lo que quieres y entonces evitas la conversación. Cuando evitamos esa conversación y guardamos silencio con otra persona, lo único que sucede es que esa relación se distancia mucho más, se pierde confianza, se pueden generar resentimientos, se pueden aumentar los malos entendidos. Por eso hoy te voy a dar 3 razones para que te atrevas a tener esa conversación valiente y generes un cambio en la situación en la que te encuentras, ya sea de estancamiento, de frustración, de infelicidad, etc. La primera razón de la que quiero compartirte es que evitar el conflicto o evitar la conversación no va a hacer que el problema se solucione. Para solucionar los problemas, el primer recurso que tenemos es la conversación. Los conflictos entre las personas es lo más natural del mundo. ¿Acaso no tienes conflictos con tus padres, que son los seres que más te aman, o con tus hijos, que son los seres a los que más aman? Las relaciones humanas siempre están llenas de conflicto y eso las hace ser sanas. Lo único que tenemos que hacer es tener la valentía de saber hablar del conflicto, de saber hablar de los elefantes que están ocupando las habitaciones en tu oficina, en el comedor de tu casa, en la recámara, para que empiece a encontrar un camino de salida a ese conflicto. Creo que el atreverte a enfrentarlo te va a hacer no solamente a solucionarlo, sino te va a llevar al siguiente punto, al punto número 2, que creo que es vital, y es que sepas que tú tienes el control sobre los resultados de tu vida, que las acciones que tú emprendas son las que te van a llevar a tener esos resultados, y cuando hablamos estamos actuando. Cada conversación que tú tienes con los demás son actos, acciones que te van a permitir generar resultados distintos. Y a mí esto me encanta porque entonces podemos hablar del empoderamiento. ¿Cuántas veces esperamos que alguien más venga y me empodere, como si el poder fuera una varita mágica? Creo que el poder viene de uno y una manera de mostrarte empoderado, seguro, confiable es atreverte a tener esas conversaciones que tienes pendientes. Ese ejercicio de valentía y de honestidad frente al otro va a generar en ti algo que se llama autoconfianza y autorrespeto. Ese autorrespeto es tener una congruencia entre lo que digo y lo que estoy sintiendo y estoy pensando realmente. Por eso es importante que en el transcurso de la conversación sepas que tienes que ser transparente. Transparente quiere decir que tienes que ser honesto, que tienes que ser claro con lo que estás pensando, sintiendo y necesitando. Vas a ver que independientemente de la reacción que tenga el otro, al tú saberte capaz de expresar lo que hay dentro de ti, de atreverte a ponerlo sobre la mesa, se va a generar un nivel de confianza, un nivel de poder sobre ti, porque sabes que tienes el control de lo que está sucediendo en tu vida y en tus relaciones. Y por último, creo que es importante entonces hablar de qué sucede cuando yo me atrevo a tener esta conversación, este momento incómodo con los demás. Atrevernos a empezar a hablar sobre ese elefante que ocupa las habitaciones te va a permitir ir al reencuentro del otro. ¿Cuántas veces no nos quedamos con nuestras historias que están llenas de supuestos en nuestras cabezas y creemos que esas historias que nos estamos contando son la verdad, ignorando que esa otra persona tiene otra perspectiva de la situación que vivimos?
que esa persona tiene su propia historia quizá muy distinta a la que tú tienes. El atrevernos a hablar sobre estas historias, el decir, mira, lo que yo interpreté fue esto, lo que yo pensé fue esto, mira, esto me hizo sentir de determinada manera, y por supuesto permitir que al otro nos comparta lo mismo, nos va a permitir restaurar o construir esa confianza que debe ser el contexto en común en la relación en donde yo me atrevo a tener esa transparencia de la que hablábamos anteriormente. Entonces, las conversaciones valientes, no bien llevadas a conciencia, como lo vamos a ver más adelante, desarrollando ciertas competencias, nos van a permitir el restaurar la confianza con las otras personas. Las conversaciones difíciles no tienen un núcleo negativo, no tienen un núcleo de destrucción, tienen un núcleo de reconstrucción de la confianza y de actuar con esa congruencia de lo que tú estás pensando y de lo que tú estás sintiendo. Si optamos por el silencio, nada cambiará en tu vida. Si optamos por quedarnos calladas, seguiremos habitando ese espacio de inconformidad, de frustración, de rabia, de enojo, y lo único que sucederá es que el resentimiento irá creciendo, creciendo y creciendo. Vale la pena tener esas conversaciones. Vale la pena decir, es momento de que hablemos de esto. Te pregunto, ¿qué pierdes si te atreves a tener la conversación valiente? Lo único que pierdes va a ser una hora de incomodidad, pero piensa en todo lo que vas a ganar. En cambio, cuando vuelvas a optar por el silencio, ¿qué estás ganando? Estás ganando solamente una hora de evitar, de evadir un conflicto que ahí está, y estás perdiendo la oportunidad de cambiar tu vida y de cambiar tu relación. Ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es que te atrevas a tener esa conversación aún con miedo, sabiendo que es necesario tenerla para mejorar tu vida y quizá la vida de los demás. ¿Se te ocurre alguna otra idea que podamos tener para que valga la pena tener esta conversación? Quizá tú, desde tu propia experiencia, desde tu propia historia, encuentres una muy buena razón para que te atrevas a dar el paso de tener esa conversación valiente. Por lo tanto, las 3 razones por las que vale la pena tener esa conversación es: 1, evitarlo no va a hacer que se solucione, va a crecer. 2, las conversaciones valientes están para reconstruir relaciones, no para destruirlas. Y 3, te vas a sentir seguro de ti mismo, te vas a empoderar sobre los resultados de tu vida.